Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Le damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. 1. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarlo a la basura. 2. Lavarse las manos de manera permanente. Y 3. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesitas para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. No te olvides tener a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: Planificamos y elaboramos un artículo de opinión utilizando diversos tipos de textos. Y tiene como propósito escribir un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información, haciendo uso de recursos ortográficos de puntuación con el propósito de dar claridad y sentido al artículo. Para lograr este fin, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es conocer la estructura y característica de un artículo de opinión usando diversos tipos de texto. Y la segunda es redactar un artículo de opinión para dar a conocer nuestra herencia cultural, haciendo uso de recursos ortográficos para dar claridad y sentido al texto. No olvides incorporar dentro de tu redacción del artículo las conclusiones de las temáticas trabajadas en las sesiones de matemática, DPCC y ciencia y tecnología. Recuerda, la sesión debe concluir con un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural y debe responder a los siguientes criterios. Desde comunicación, debe de haber sido escrito de forma coherente, clara y sencilla, organizando información de diversos tipos de textos continuos. Desde ciencia, tecnología y ambiente, debe explicar el uso del conocimiento científico y tecnológico en la construcción de la herencia cultural. Desde DPCC, debe establecer una relación entre el pasado y el presente en la construcción de su herencia cultural. Y desde matemática, debe reconocer y justificar el uso de formas y cuerpos geométricos en la producción de la herencia cultural. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecúa, ordena, incorpora, utiliza y emplea. Estas habilidades se movilizarán durante la redacción del artículo. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. A continuación, escucharás la lectura del siguiente artículo de opinión, Sin ton, ni son, ni don, escrita por Renato Cisneros y publicado el 25 de agosto del 2018 en la edición impresa de la revista Somos.
No te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del artículo. Primera parte del artículo. Lo dice mi DNI, pero quiero ser más enfático. Así que aprovecho esta columna para autorizar desde ahora a los médicos que vayan a tener en el futuro el disgusto de declarar mi muerte clínica, a que previo anuncio formal a los parientes que me sobrevivan, retiren los órganos operativos que sea menester y dispongan de ellos en la esperanza de que puedan serle útiles a otros. Durante el desarrollo del artículo. En el Perú, según el MINSA, todos los días mueren 1 a 2 personas esperando un órgano. Morir esperando que aparezca alguien, mejor dicho, desaparezca, y restituya la vida que se te escapa, debe ser una de las formas más desesperanzadoras de irse de este mundo. Eso le ocurrió a Alejandro Sumarán, de 6 años, quien falleció hace unas semanas en una sala de Lincor, cansado de esperar por más de 4 meses un corazón sano que reemplazara el suyo, y afectado por una disfunción ventricular. Los datos de RENIEC son impactantes. De los más de 23.000 peruanos mayores de edad, apenas el 13% responde si ante la pregunta de si donaría órganos. Lo ideal, desde luego, sería que no necesitásemos de norma alguna para regular un ejercicio que es, básicamente, un acto de generosidad. Pero dado que en esta virtud no es precisamente muy popular entre nosotros, y tomando en cuenta los medios rancios instalados desde hace décadas en la población, hoy es imprescindible una ley que favorezca la donación. Conclusión del artículo. Ejercitar el altruismo en el plano más individual e íntimo, dando luz verde para traspasar nuestros órganos, tejidos, sangre, puede ayudar a que dejemos de ser tan marcadamente egoístas en lo colectivo. Después de todo, ¿cómo vamos a compartir un país, un trabajo o una vía pública si ni siquiera sabemos desprendernos de un riñón? Esta columna fue publicada el 25 de agosto del 2018 en la edición impresa de la revista Somos. Ahora, responderemos a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. Según el artículo escrito por Renato Cisneros, ¿qué nos puedes decir sobre la donación de órganos en el Perú? Claro, el artículo nos dice que en el Perú, según el MINSA, todos los días mueren 1 a 2 personas esperando un órgano. Morir esperando que aparezca alguien, mejor dicho, desaparezca, y restituya la vida que se te escapa, debe ser una de las formas más desesperanzadoras de irse de este mundo. Pregunta 2. ¿Cuál es la tesis planteada en el artículo relatado? Claro, el escritor sustenta la importancia de la donación de órganos en estos tiempos y manifiesta públicamente estar de acuerdo con ejercitar este acto altruista. Recuerda, una tesis es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Pregunta 3. ¿Qué argumentos utiliza el escritor para lograr que los lectores apoyen su convicción? Correcto. El escritor relata los hechos y sucesos muy tristes los que pasó Alejandro Sumarán, de 6 años, quien falleció hace unas semanas en una sala de Lincor, cansado de esperar por más de 4 meses un corazón sano que reemplazara el suyo. Recuerda, un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Existen 2 tipos muy comunes, que son los argumentos causales y los argumentos de autoridad. Pregunta 4. ¿A qué conclusión llega el escritor del artículo? Su conclusión se resume en el ejercicio del altruismo. Muy bien, estimados estudiantes, lo estamos haciendo muy bien. Sigamos adelante. Actividad 2. Redactar un artículo de opinión para dar a conocer nuestra herencia cultural haciendo uso de recursos ortográficos para dar claridad y sentido al texto. Estimados estudiantes, es momento de elaborar nuestro artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural. Recuerda, el artículo deberá presentar la siguiente estructura:
introducción, desarrollo y conclusión. Es necesario presentar estas partes en párrafos diferenciados. Incluso para el desarrollo es necesario que se distingan párrafos por cada argumento. Asimismo, deben verificar que haya varias oraciones dentro de los párrafos. Ahora, pasemos a responder las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué entendemos por artículo de opinión? Correcto, es un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva, caracterizado por presentar la postura y análisis que, sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público, realiza una persona, con la finalidad de influenciar y orientar a la opinión pública. En nuestro caso, elaboraremos un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural. Pregunta 2. ¿Qué insumos debo considerar durante la planificación de mi artículo de opinión? Correcto. Para desarrollar nuestra planificación, lo primero que vamos a hacer es desarrollar las siguientes preguntas considerando los elementos trabajados en las áreas de DPCC, matemática y ciencia y tecnología. ¿Cuál es el propósito de escribir nuestro artículo? Visto desde el área de DPCC, para fortalecer nuestra identidad en la medida que identificamos nuestros procesos históricos, nuestra herencia cultural, material e inmaterial, y sentir que somos parte de una comunidad determinada. Asimismo, conocer nuestro pasado nos hace entender nuestro presente y construir un futuro con una participación como ciudadano orgulloso de su nación. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Desde comunicación, el uso del lenguaje utilizado en el artículo debe ser coherente y claro. Para esto, debemos recurrir a todas las herramientas que maneje en relación con el lenguaje y al poder de convicción. Las oraciones que posea deberán ser cortas y con estructura simple para poder así obtener un texto de lectura ágil y claro para sus lectores. ¿A quién estará dirigido? Estará dirigido a formar conciencia en nuestros padres, amistades y los integrantes de mi comunidad. ¿Sobre qué escribiré? De nuestra herencia cultural, pero visto desde ciencia, tecnología y ambiente, sobre la valoración de nuestro patrimonio y herencia cultural, por ser toda una civilización que hasta el día de hoy nos sorprende, más aún cuando vemos su construcción, que imaginamos ha significado un gran esfuerzo físico, organizado con una dirección técnica de ingenieros hidráulicos no conocidos en el mundo. Desde matemática, sobre la necesidad de conservar nuestro patrimonio histórico y cultural para poder rescatar saberes ancestrales como las técnicas de construcción y conservación de alimentos, el uso racional de los recursos y la armonía que guardaban con la naturaleza. ¿Recuerdas ahora por qué la información recibida en DPCC cuando hablaron de herencia cultural? ¡Claro que sí! Cuando hablamos de herencia cultural, nos referimos al legado material e inmaterial que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como persona dentro de la sociedad. Una vez que hemos respondido a las 4 interrogantes, para planificar mi artículo, ahora nos toca generar ideas con la información recibida en las demás áreas durante el desarrollo de las sesiones radiales. Es así que, desde matemática, tenemos la siguiente información. Los incas tenían buen conocimiento de la arquitectura, por ello construyeron edificaciones grandes a base de piedra, utilizando diversas técnicas con bastante perfección. Tenían conocimiento de la matemática, por eso realizaban construcciones de formas geométricas, tridimensionales. Sus templos ceremoniales, como el templo de Huiracocha, tenían formas de primas y las colpas formas cilíndricas y cónicas. La información recibida de ciencia es el conocimiento de los incas, se manifiesta evidente hasta nuestra actualidad.
en las diferentes áreas de la ciencia, como la agronomía, astronomía, geografía, medicina, textilería y la ingeniería. Haber construido sistemas de irrigación en un territorio desértico seco y árido del mundo, como es Nazca, donde no hay agua superficial durante la mayor parte del año, haciendo de él un jardín, y otros acueductos que existen y no se mencionan en el Perú. Su ingeniería avanzada sabía controlar la utilización del agua, aprovechando curvas sinuosas y a veces con cambios de direcciones bruscas para no erosionar el terreno con la velocidad del tránsito del agua fluyente. La información recibida en DPCC nos dice: los datos e interpretaciones de los historiadores y arqueólogos nos señalan que los primeros pobladores en el Perú nos remontan a los grupos humanos de recolectores, cazadores, seminómades. Podemos mencionar, por ejemplo, el hombre de Pacaycasa, en Ayacucho, el hombre de Chivateros, en el norte de Lima, el hombre de Guitarrero, en Ancash. Otro momento importante del desarrollo de la cultura peruana es cuando se da sedentarización, donde el hombre se establece en un lugar. Inicia así las primeras sociedades. Tenemos como ejemplo Caral, en el Valle de Supe, al norte de Lima, cuyas investigaciones recientes están cambiando nuestra visión del desarrollo histórico peruano. El paso de las primeras sociedades sedentarias nos traslada a lo que algunos historiadores señalan como el periodo pre-inca, donde se desarrollarán diversas culturas como Chavín, Paracas, Moche, Recuay, Nazca, etc. Todas ellas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Ahora, tendrás un tiempo muy breve para ordenar todas tus ideas y encontrar una argumentación. Te hago esta pregunta, estimado estudiante. ¿Cuál es la estructura que debe tener nuestro artículo de opinión? Nuestro artículo de opinión, para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural, debe considerar lo siguiente: la introducción, que presenta un tópico, es un tema general y una postura definida. Antes de presentar la tesis, debe plantearse unas premisas que ayuden a contextualizar la situación, a tener un lugar común respecto al conocimiento del tema general. La introducción constituye la primera parte del artículo. Debe adelantar sin desarrollar las ideas principales en torno al asunto que se abordará. Lo idóneo es que despierte el interés del lector. El punto es un signo de puntuación y se usa para indicar el final de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni interrogativo. También se usa después de las abreviaturas. Además, es usado tanto como separador decimal y como separador de millares. El punto y seguido o punto seguido separa enunciados dentro de un párrafo. Debido a esto, la primera palabra escrita después del punto seguido empezará con mayúscula. Por ejemplo, Historia de España, punto, mayúscula, el descubrimiento de América y un poco más. El punto y aparte o punto aparte separa dos párrafos dentro del texto. Para seguir las normas, se debe sangrar la primera línea del texto del nuevo párrafo y se debe escribir con mayúscula la primera letra después de tal punto. Se escribe el punto final, no punto y final, el que se coloca al final de una obra o al finalizar un capítulo, apartado o sección de mayor tamaño, para indicar el final de los mismos. Ahora, estimados estudiantes, te toca redactar tu artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia con todos los insumos trabajados en las diferentes áreas y presentados el día de hoy durante el desarrollo de la sesión radial. Recuerda respetar siempre la estructura del artículo, que es introducción, desarrollo y conclusión. Puedes utilizar como ejemplo el artículo Sacha Democracia, que se encuentra en la página 28 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria. De esa manera lo tendrás como un modelo textual o plantilla que te ayudará a organizar los párrafos y relacionar tus ideas, tu tesis y tus argumentos. No olvides hacer uso de los marcadores textuales al momento de redactar tu artículo de opinión. Lo puedes ubicar en las evidencias que se encuentran en tu portafolio de la segunda semana del mes de mayo. Los marcadores textuales
Son elementos lingüísticos que se utilizan entre dos pausas para relacionar frases. Pueden ser aditivos, causativos, consecutivos, comparativos, positivos, etc. Ahora nos autoevaluamos. Para terminar, vas a revisar tu artículo de opinión utilizando una guía de revisión en donde colocarás al costado de cada indicador las siguientes letras. La que corresponde a un nivel de progresión, por ejemplo, la letra L significa lo lograste, la letra P significa en proceso, la letra I significa en inicio. Para esto, confío en tu sinceridad. Empezamos con tu autoevaluación. Criterio 1. ¿Tu artículo presenta la estructura introducción, desarrollo y conclusión? Criterio 2. ¿La introducción presenta un tópico general y una postura definida? Criterio 3. En el desarrollo se presentan variados argumentos sólidos que justifiquen la tesis. Criterio 4. ¿Las conclusiones presentan la reafirmación de la tesis, sugerencias o predicciones? Criterio 5. El artículo hace uso de los marcadores textuales. Y criterio 6. El artículo presenta un uso adecuado y seguido. Muy bien, estimados alumnos. Lo lograste. Sigamos adelante, que sí podemos. Otro elemento que se considera es el desarrollo. Se presentan en esta parte variados argumentos sólidos que justifican la tesis. Se debe verificar cada argumento en párrafos distintos. Recuerda, es la parte donde se desarrollarán y analizarán las principales ideas en torno al tema o asunto central del artículo. Tercer elemento es la conclusión. Esta debe presentar afirmación de la tesis, sugerencias o predicciones. Aquí debe de haber claridad con lo que deseamos decir, por ser el cierre de nuestra opinión y sirve sobre todo para confirmar la tesis planteada. Recuerda, estimado estudiante, la conclusión coincidirá con la resolución del artículo. El autor, en este caso tu persona, presentará la tesis o postura defendida, la opinión e incluso podría adicionar algunas recomendaciones o frase que motive al lector a tomar acciones. Estimados estudiantes, debes considerar el uso de los recursos ortográficos de puntuación, como el punto seguido, el punto y aparte, durante la textualización. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto? ¿Por qué? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaste en esta sesión para elaborar tu artículo. ¿Qué partes debo seguir para construir un artículo? Organiza tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu artículo de opinión y dar a conocer nuestra herencia cultural. Recuerda, mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu producto del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas en el artículo de opinión, para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural y llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este proceso de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicites tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate, desde un acompañamiento cercano, que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades.